tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo, quinta temporada, obviamente felices y contentos de estar en Canal Metro y también en Canal 7 de Punta del Este, todos los sábados estrenos. Hoy un invitado de lujo, en exclusiva, Javier Milei, acá, en el nuevo living, en la nueva escenografía de Gritalo. Así que prendete a la nota con Javier Milei, que vamos y venimos. Bueno, ya estamos acá sentados en el living de Gritalo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javier Marcelo? Milei, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por invitarme nuevamente. No, por favor, gracias a vos por venir esta vez al living de Gritalo, porque aquella vez ahora fuimos a Trattoria Olivetti. Estuvo bueno, estuvo muy bueno. Y la otra con el Zoom, ¿no? En la cuarentena Bueno, interna. era lo que se podía. Sí, fue tremendo, ¿no? La cuarentena. Y sí, la verdad que lo más complicado es que aquellos que habíamos denunciado que la cuarentena era criminal, que la cuarentena tal como estaba diseñada en Argentina constituía un delito de lesa humanidad, enmarcado en lo que es el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, y cuando señalábamos esto y los daños que podía llegar a causar, se nos acusó de asesinos, se nos acusó de anticuarentena, se nos acusó de que estábamos a favor de la muerte, y la realidad es que no solo hicieron un desastre en lo económico, cuando la economía terminó cayendo el triple que el resto del mundo, sino que además el año pasado terminamos entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. De hecho, Argentina el año pasado tuvo 40.000 muertos, cuando si hubiera hecho las cosas como un país promedio hubiéramos tenido 10.000. Hoy, digamos, en lo que va de este año llevamos ya 70.000 y probablemente si hubiéramos tenido otro modelo de vacunación seguramente tendríamos menos de la mitad de muertos que los que tenemos a lo largo de este año. Por lo tanto, digamos, o sea, este gobierno ha causado un daño enorme y encima ahora empieza a aparecer información que muestra que además son unos inmorales, porque mientras que nos encerraban y nos decían qué era lo que podíamos hacer o no, esas mismas reglas ellos no las cumplían. Sí, no, nos metemos de lleno en el tema, Javi, pues es una realidad. O sea, te nombré la cuarentena y dijiste todas estas cosas y la verdad que estamos sorprendidos un poco, ¿no? por lo que está pasando en Argentina, porque tampoco veo como que no hay una respuesta como social tampoco a lo que hizo el presidente. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, legal? O sea, ¿no hubo una denuncia? ¿Se hizo una denuncia? Sí, hay una parte que va por el lado político, que están evaluando en la oposición si van a hacer juicio político, lo cual es verdaderamente lamentable. Lo que te está mostrando es que en realidad no hacen juicio político porque también están sucios. Es decir, grandes exponentes de la pseudoexposición están esquivando el tema del juicio político y la destitución, que es lo que cabría en este caso, básicamente porque ellos también están sucios. Y por otra parte, después hay una vía judicial que también debería ser ejecutada, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy y lo que te está mostrando, digamos, que la República claramente está fallida y por ende, digamos, este sistema no está funcionando y lo que genera son comportamientos autoritarios propios de un tirano, un dictador por parte del presidente, que el Congreso de la Nación, digamos, ha degenerado en una oligarquía, ¿sí? Y como la justicia no funciona, ese conjunto de elementos hace que la República no esté funcionando y los únicos que salimos perjudicados en todo esto somos los que estamos fuera del poder. Sí, es verdad lo que decís. Y Javier, cuando hacíamos las otras entrevistas, todavía no estás metido en la política, ¿no? Ahora te metiste este año finalmente en la política, por suerte, ¿no? Porque se necesita una renovación. Vos lo venías pidiendo a gritos, ¿no? Justamente no solo en Gritalo, sino vos en todos lados. ¿Y cómo es esta intromisión en la política, ¿no? ¿Cómo te sentís? Bueno, hay dos dimensiones del problema. Una es, o sea, el motivo por el cual me meto, y otra después es cómo me siento. Sí. Una de las cosas que yo estaba observando con la llegada del nuevo gobierno es que se
se estaba avanzando sobre la libertad de expresión, no de un modo directo, sino de un modo indirecto. Por ejemplo, una de las cosas que yo puedo hacer para callar voces disidentes es voy y hago que un empresario amigo se compre un canal. Entonces, supuestamente está todo dentro de la lógica del mercado y supuestamente hay libertad de expresión y vos elegís a quién invitás, pero eso en realidad, o sea, básicamente es como, digamos, este gobierno avanza sobre la libertad de expresión. O sea, ahí yo lo que estaba percibiendo era que había un intento claro de acallar a las voces liberales. De hecho, personas del entorno del presidente pedían la censura de las voces liberales. Entonces yo empecé a anticipar que esta situación se podía poner complicada, y de hecho cuando vos mirás la cantidad de liberales en la televisión y en los medios de comunicación en general, vas a ver que hay una merma sustancial de la presencia de economistas liberales. Y entonces, ok, quiere decir que la batalla cultural estaba agotada, por lo tanto había que avanzar en otra línea. Avanzar en otra línea era básicamente, por ejemplo, la vía revolucionaria. Yo no creo en la vía revolucionaria, no creo en la violencia, digamos, no sería la solución de primer mejor. Y si por otra parte, digamos, alguien quisiera llevar a cabo esa solución, le dirían, vamos a tener un problema porque el monopolio de las armas las tiene el Estado. Por lo tanto, en ese contexto lo único que te queda es meterte y tratar de romper el status quo, es decir, meterte dentro del sistema, romper el status quo y de esa manera tratar de impulsar algún cambio hacia las ideas de la libertad. Y bueno, o sea, por eso mismo me metí y estoy en este baile, donde algunas cosas las disfruto y otras cosas no. Yo creí que esto era algo sucio y repugnante, y viendo ahora las cosas desde adentro me doy cuenta que me quedé corto, que esto es muchísimo peor de lo que me imaginaba. De hecho, una de las personas que, digamos, que colaboran conmigo en temas de la campaña, en un momento me dijo, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y entonces la buena es que no, te revisaron hasta el ADN y no tenés nada sucio. Y entonces, ¿cuál es la mala? Te lo van a inventar. Y bueno, digamos, o sea, entonces te puedes encontrar con distintas acusaciones que verdaderamente no tienen gollete, pero que, digamos, hábilmente presentadas de una manera inteligentemente hecha, eso podría llegar al incauto impactar. Pero ¿te impacta a vos de manera personal, o vos pensás que le impacta a la gente que te está creyendo en vos? Porque cada vez la respuesta que tenés de la gente, Javier, es impresionante, ¿o no? ¿Cómo sentís esa parte? Y bueno, y un poco esto me contabas. Mira, en lo personal, yo ya sabía que esto podía pasar, por lo tanto, digamos, o sea, Claro. no me genera impacto alguno. O sea, sé que esto era parte del juego. Ahora, respecto al impacto sobre la gente, lo que yo estoy viendo es que lejos de generar un efecto negativo sobre la gente, es más, está generando un efecto positivo, porque empiezan a notar que la batalla es absolutamente desigual, y por qué, digamos, o sea, se tienen que confabular todo un conjunto de actores para atacar a uno solo, ¿no? O sea, eso llama mucho la atención. Y yo creo que lo que acá sacudió el tablero es de menospreciarnos a algunos liberales, como que éramos simpáticos, pero que después no teníamos peso político. Creo que en lo que fue el lanzamiento de campaña hubo mucha gente que quedó muy sorprendida, incluidos nosotros. Bueno, pero con éxito, ¿no? Sí, claro, porque pensá que cuando yo hice el festejo de mi cumpleaños el año pasado en Plaza Holanda, nosotros en ese momento convocamos a cerca de 5.000 personas. Fue interesante, digo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que eso fue en un año en que habíamos estado encerrados, no habíamos tenido ningún tipo de presentaciones, o sea, no
no había tenido contactos con mis seguidores, o sea, entonces parecía que eso era un recontratecho. Pensá que la cola de la selfie llegaba hasta el puente Pacífico, o sea que, digo, era algo imponente. Sí. Aparte no es que era una fila india, era una fila robusta. Entonces, nada, eso no era fácil de replicar. Y si yo tomo hoy las estimaciones de mínima, que dicen 10.000 personas, las estimaciones de máxima, que dicen 20.000, o sea, yo lo promedio, digo 15.000, ok, triplicar ese número de aquel momento es verdaderamente imponente. Aparte, digo, la oligarquía política sabe que ellos, sin apretar empleados públicos, sin choripanes, sin planes y sin micro, no tienen esas convocatorias. Y hablando, me hablas de muchos amigos políticos, ¿no? Que tenés, hay un montón de gente dentro de la política que te apoya, amigos que están en la política hace años, no sé, Waldo Wolo. Bueno, de Waldo soy amigo. Claro, entonces tenés un montón de gente que está de Juntos por el Cambio. Bueno, también, pero es un halcón, Claro. claro. Por eso, digamos, con la familia de los halcones, o sea, de hecho, yo lo he señalado recurrentemente. Digo, yo no estoy, digamos, pensando en una construcción que básicamente sea quedarme más solo que en el Día de la Madre. Claro. O sea, tengo afinidad con los halcones de Juntos por el Cambio. Eso quiere decir que tampoco estoy dispuesto a tener nada ni con las Palomas, ni con la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, ni la Coalición Cívica, que es tan de izquierda como el radicalismo, pero sí con los halcones y sí, digamos, podría tener cosas en común con el peronismo republicano, con el peronismo federal, digamos, con el menemismo. O sea, de la misma manera que tengo, digamos, afinidades con liberales clásicos, o como puedo tener también, digamos, afinidades con algunos espacios de la centroderecha o, digamos, o el nuevo formato de la centroderecha. Entonces, digo, y eso es absolutamente factible. O sea, es decir, mira, la línea de demarcación es la socialdemocracia. De un lado quedarán, digamos, o sea, las palomitas de Juntos por el Cambio, los radicales, la coalición cívica, el kirchnerismo y toda la fuerza de izquierda, y del otro lado quedarán, digamos, las expresiones liberales y de derecha y de centro-derecha y conservadores. Excelente. Todo buena noticia me diste, te aviso. Me encanta el mensaje que enviaste en esta entrevista. Así que te agradezco. Bueno, ahora seguimos con la segunda parte, ¿te parece? Dale, me parece. Bueno, amigas y amigos, espero hayan disfrutado la nota en exclusiva que hicimos con Javier Milei acá en el Living de Gritalo. Ahora nos vamos a ver a Iñaki Gutiérrez y a Eugenia Rolón, que también pasaron por el Living de Gritalo y nos van a contar de todo, porque para colmo ellos arrancan a partir de junio un estreno para Canal Metro con las entrevistas de ellos en exclusivas producidas por InHouse. Así que vamos y venimos con Iñaki y Eugenia. ¿Cómo le va, Iñaki? Ya que estoy... Un gusto. ¿Qué haces, Euge? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Iñaki? ¿Todo bien, todo tranquilo. Trabajando mucho, ¿no? Tal cual, con mucho laburo, por suerte. Mucho trabajo y estudiando, ¿no? Y estudiando, como siempre. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo es que de repente, ¿no? Dos jóvenes políticos, más allá que es por hobby. ¿Contá vos? Contaba. Bueno, yo la fui a buscar a Rosario, a ella, en enero. Habíamos quedado en salir Pero a no comer. empezó así, empezó de la forma más A ver si bizarra vamos. posible. Empezó haciendo un vivo de Instagram explicando el sistema electoral de Estados Unidos, porque estaban las elecciones entre Trump y Biden. Sí. Y me dijo, hagamos un vivo, que a día de hoy me entero que era con otra intención. Yo realmente quería explicar el sistema electoral de Estados Unidos, pero bueno, y ahí seguimos hablando. Pero bueno, después sí, como pasó lo que dijo. ¿Había otra intención? Claro, No. después yo la fui a ver, ella me dijo que sí y no me recibió. Me dijo espera, la espera y la espera y la espera y no me recibió. Y yo volví después, un mes después, y ahí sí salimos a comer. Buenísima la historia. Y tiene que ver esta juntada, esta relación con sus mismos ideales. Bueno, hay mucho que tiene que ver con eso, porque hay cuestiones en las que ella no negocia, a mí me pasa lo mismo, y el hecho de estar en sintonía en lo que tiene que ver con la política es muy importante. ¿Es así, Euge? Sí, completamente. Si bien me río a veces de que nuestras discusiones no son tanto amorosas, sino políticas, ¿no? Sobre alguna que otra roce que podemos tener por ideología política partidaria, porque al fin y al cabo, en cuanto a ideología, somos muy similares.
Sí, son similares. Sí, muy similares. Me hace reír. ¿Por qué? No, somos muy similares. Ella a veces capaz se enfoca en partes del discurso que yo a veces le doy menos bola y viceversa, como puede ser, qué sé yo, el discurso de ella tiene mucho que ver a veces con lo social, el mío más con lo económico, pero no es que no coincidamos, sino el enfoque que le damos a veces es diferente. ¿Y cómo recibe la gente? Bueno, lo hablamos con vos, Iñaki, bueno, y ahora con Euge. No es fácil ser joven, político, ¿no? Y tener tanta aceptación en las redes, que es lo que más transmite, ¿no? ¿Cómo lo llevan eso? Yo creo que lo llevamos bien. A mí por lo menos las críticas no son algo que me afecte y me motive a frenar, sino lo contrario, a seguir. Y veo que a él le pasa lo mismo porque por más que lo critiquen, sigue adelante. Sí, uno tiene que hacer oídos sordos porque generalmente además la crítica es muy vacía y ahí es donde reside el corazón de la crítica vacía. Justamente es un ataque y un ataque uno de ese estilo no lo tiene que contestar. Bueno, más allá de lo que pase en las elecciones, ¿cómo ven el futuro de la Argentina? Iñaki, ¿va a haber un cambio? No, sí, yo creo que el cambio ya comenzó. Me parece que hoy liderado en la capital por Javier Milei y acá justo donde no coincidimos con Juntos por el Cambio en el resto del país, me parece que la Argentina va a poder recuperar los valores del trabajo, los valores de la educación, que no se supieron hacer grandes y me parece que hoy en el plano político se está dando esa discusión y hoy las ideas de la libertad y las ideas de la república han sacado en las elecciones generales, en las elecciones PASO, de septiembre alrededor del 50% de los votos, con lo cual me parece que sí, que la Argentina tiende a cambiar firmemente. ¿Lo ven? Sí, completamente de acuerdo. Él dice que no coincidimos en el hecho de que Juntos por el Cambio, si bien yo no considero que es la mejor alternativa, entiendo que en el resto de distritos, como te decía antes, que no se acaba, es un voto estratégico para que no gane el kirchnerismo, por más de que una vez que Juntos por el Cambio está en el poder, por ejemplo, a la hora de legislar no vota leyes muy contrarias a las que impulsa el kirchnerismo, pero en términos generales entiendo que el voto es estratégico en el resto de distritos que no se acaba. Mira, la entrevista sale antes de las elecciones y les quería preguntar, porque la aceptación que tiene Javier Milei es muy grande, no solo, está bien, él está solo en Cava, está poco representado, lo que me decías vos, en el resto del país, pero hay un tema que me lo han dicho un montón de jóvenes también, el tema cuando Javier se mete, y ustedes son referentes de él también, porque ustedes lo apoyan a él y él lo escucha a usted, el tema del calentamiento global y toda esa cuestión. ¿Cómo ven ustedes la opinión de Javier en base a eso? Porque me parece que eso es medio como piantabotos, ¿no?, que tiene. Yo hay cosas en las que puedo compartir o no con Javier. Yo estoy de acuerdo en que no es una buena estrategia política hablar en contra del cambio climático como tal, porque es algo que si bien es debatible o no en qué grado afecta a nuestra vida cotidiana, me parece que no es un debate que nos haga a nosotros como argentinos. Me parece que tenemos que hoy enfocarnos en debatir cuestiones como la pobreza infantil, como la deserción escolar, como la drogadicción, como miles de otras cuestiones muchísimo más importantes que sí nos hacen a lo que somos nosotros como argentinos y al desarrollo que pueda tener la Argentina en los próximos años, pero bueno, uno no siempre está al 100% de acuerdo con un candidato. Yo no estuve 100% de acuerdo con las medidas económicas tomadas por Mauricio Macri. Es más, no estuve de acuerdo en casi ninguna de las medidas económicas. Es más, algo súper a lo que uno está de acuerdo, una idea de país, una idea de manejarse para con la gente. Pero bueno, uno no siempre está de acuerdo. Con lo cual es algo en lo que podemos justamente no estar de acuerdo. Más allá de que yo entiendo lo mismo que él, que hay datos que demuestran que no necesariamente es como la izquierda lo quiere mostrar, que si hoy pedís una botella de plástico, mañana el mundo va a reventar, porque no ha sucedido hasta ahora. Vienen hablando de que el mundo va a explotar desde 1900 y nunca termina de explotar. Sí, no, es una. ¿Y vos cómo lo ves ese tema? Coincido con él en que es una mala estrategia política, pero por el hecho de que está cayendo en el juego de la izquierda, ¿no? A ver, a la izquierda no le conviene hablar sobre pobreza infantil, sobre desocupación, sobre desempleo, sobre inseguridad, porque entenderíamos que primero no tienen solución y que en el caso del gobierno nacional son ellos quienes la provocan. Con lo cual prefieren girar el debate a temas del primer mundo, como puede ser el calentamiento global o cuestiones ecologistas que no son necesarias en un país como Argentina, donde 7 de cada 10 chicos son pobres en el conurbano. No, es verdad lo que decís. Damos debate
Claro, es otro debate el que hay que afrontar y los cambios que tiene que hacer Argentina. Pero bueno, obviamente a Javier, lo decía acá en la entrevista que hicimos con vos también, o sea, lo tratan de meter en temas que por ahí lo hacen perjudicar en sus declaraciones también, porque bueno, te tiran un montón de bombas, viste, en alguna... Así es la política. Así, por eso, así es la política, y él es nuevo en política y es un poco lo que tienen que aprender. Pero bueno, ¿qué opinan chicos, qué opinan de la vicepresidenta? Bueno, preguntar. Pero no te puedo dejar no les puedo dejar opinar. No, está muy bien, está muy bien. No puedo dejar porque sigue siendo nuestra vicepresidenta, sigue teniendo causas y bueno, y sigue teniendo una cantidad de votos no tremendos. Hay un hecho que el fanatismo que despierta Cristina en la gente por lo que ella representó en su momento con su marido es algo que está arraigado en muchos argentinos y que no va a cambiar por más que Cristina salga en la TV pública a decir que va a estafar a todos los argentinos y que va a promover la corrupción y que nos va a perjudicar enormemente. Va a tener un núcleo electoral, una base electoral que no se va a mover, por más que sea mínima en comparación a la cantidad que tiene ahora, que tampoco es poca, ¿no? Pero la realidad es que es una persona que no coincide en nada con sus ideales políticos, es una persona que cambia su discurso según lo que convenga en el momento, según la base electoral. Como decías hace un rato, de la nada habla bien del capitalismo cuando hacía un tiempo se oponía. Ahora está a favor del aborto, mientras que en su mandato lo cajoneó por 12 años. Entonces es una persona que cambia su discurso según le convenga políticamente, lo cual es nefasto, lo cual es patético, pero a ella le conviene para seguir perpetuándose en el poder y de cierta forma tener el fuero que la habilita a no, digamos, no ser perseguida por la justicia, porque en caso de que esto prospere nos daríamos cuenta todos los argentinos de la cantidad de causas de corrupción que tiene. Sí, no, eso es tremendo. Y no, ¿cómo lo ven ustedes, no? Que de repente después de las PASO, ¿no? Este cambio que hubo, lo pusieron a Aníbal Fernández, ¿no? No, los cambios en el gobierno nacional fueron nefastos. Cristina Fernández de Kirchner es nefasta, el presidente de la Nación es nefasto. Es una estructura hecha y diseñada para y por personas que no quieren para nada que la Argentina prospere, que la Argentina avance, que la Argentina salga de la pobreza. Es un sistema político hecho para robar. ¿Y por qué pensás, no, que pasa esto en Argentina, ¿no? Que la justicia, por ejemplo, también en el gobierno de Mauricio Macri tuvo la oportunidad, ¿no? Yo eso lo hablé ya varias veces con vos. Sí. Hay varias causas contra Cristina Fernández de Kirchner que no tienen ni pies ni cabeza y que terminan haciendo que se genere un gran sentimiento de impunidad que a veces no es el que... por ejemplo, yo la causa dólar futuro. La causa dólar futuro vos la lees, se cae a pedazos. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza, que no es que esté o no bien el corazón de la denuncia, sino que las pruebas presentadas son prácticamente nulas, con lo cual hay veces que es más importante tener un solo proceso judicial que avance de manera correcta, en tiempo y forma, y que se presenten las pruebas, a que tener 24 causas, 12 procesamientos, 6 pedidos de prisión preventiva y que nada termine prosperando, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Tal cual, parece que se le quiere imputar cualquier cosa y eso termina haciendo que parezca más una movida en su contra en vez de realmente atacar. Lofer. Exacto. Claro, atacar realmente porque bueno, hay cosas que son evidentes, no sé, vos hablás de lo del dólar futuro. O sea, la única causa que yo creo que hoy bueno, si se llega a revertir con la apelación de la DAIA la causa del memorándum con Irán, que me parece que es una vergüenza que la justicia se haya expedido de esa manera, pero hoy las causas que quedan en pie, la única que me parece que de la que más nos podemos agarrar, que es la que más representa lo que fue el modelo kirchnerista, es la causa de vialidad. El 70% del presupuesto total de vialidad lo terminó ganando Lázaro Báez o a través de empresas fantasma o a través de la misma Báez Constructora. El presupuesto para Santa Cruz de vialidad se incrementó un 30%. Y se agarraron de 50 obras, 54 obras, se agarraron 7 obras testigos, de las cuales 6 no estaban hechas y una estaba hecha por la mitad. De ese tipo de cosas nos tenemos que agarrar, de cosas tangibles, factibles. Si yo quiero ir a ver si hay una ruta hecha o no hecha, agarro el auto, voy y me fijo. Ahora, si empezamos a hablar de si Cristina quiso o no en un momento jugar con los activos para en un momento vender el dólar más caro de lo que estaba, ya terminamos divagando en una cuestión que va a ser más filosófica que real. Está bien, es verdad lo que sí, pero también es verdad que cuando fue el dólar futuro se sabía que perdía las elecciones y que había un C por el dólar y venía Mauricio Macri y lo iba a liberar y el dólar iba a valer otra cosa y fue realmente una movida para los grandes banqueros de la República Argentina. Eso es una realidad. ¿Cuál es el sueño de ustedes en la política? Porque a vos, Iñaki, me lo has dicho en algunas cenas que hemos tenido,
pero voy por ¿cuál sería tu sueño? Pues mirá si mirás Gritalo dentro de 20 años, yo por ahí ya no estoy más y dijiste algo de tu sueño. Yo, digamos, mi interés en la política, al involucrarme en la política, es lograr generar un cambio tanto social, digamos, librando la batalla cultural del sector privado, porque al fin y al cabo ninguno de los dos tiene un cargo público, con lo cual el labor político que hacemos es siempre del sector privado, y creo que va a llegar un momento en el que eso tiene que terminar, por el mero hecho de que no siempre se puede hacer política de este lado, a veces tenés que ir más allá, meterte en el barro y ensuciarte las manos para que la Argentina prospere. Y mi sueño es en algún momento, no te digo ocupar un cargo público, sino estar representando a aquellas personas que, sean muchas o pocas, hoy con 19 años dicen que, no te digo que se sienten representadas por mis ideas, porque las ideas no son mías, las ideas están hace un montón de tiempo, que tal vez se sienten representadas por cómo expreso esas ideas, y ojalá algún día pueda llegar a representar a esas personas que hoy me están dando su apoyo, siendo que no soy nada, ¿no? Ya te lo voy a preguntar a vos, pero ¿sabes qué me deja pensando la respuesta de Euge? O sea, podemos pensar en algún día, ustedes, ¿no?, que son tan jóvenes, en una Argentina como pasa en los Países Bajos, en los países nórdicos, donde un político no solo, o sea, no sé, el presidente es, no sé, tiene un negocio o es el director de un colegio, ¿no? Pasa, o sea, no solo se vive de la política, sino que también se vive del sector privado. ¿Se puede pensar en eso o no? En Argentina eso es una utopía. Yo tengo un sentimiento encontrado con respecto a eso, porque entiendo que si hay una persona que está en un cargo público, a mí me gustaría que esa persona dedique la totalidad de su tiempo al país y a la gente. La razón por la cual los salarios de los políticos tienen el valor que tienen hoy históricamente es porque la persona que trabajaba en el sector privado abandonaba su actividad en la cual ganaba mucha plata para dedicarse al bienestar general y al bienestar del país. Yo no creo que el problema esté en cuánto ganan o no ganan los políticos, sino en la duración que están en sus cargos y en cómo la política termina siendo una herramienta para perpetrarse aún más tiempo en el poder. Yo creo que la raíz del problema está justamente en la temporalidad de los políticos más que en el salario. Bueno, amigas y amigos, espero hayan disfrutado del Living de Gritalo, las entrevistas que tenemos, así que estamos felices y contentos. Me siento como mi tocayo Marcelo Palacios acá con la pelota del Che Guevara, así que nos vemos la semana que viene con más y mejores entrevistas, obviamente todos los sábados por Canal 7 Punta del Este y por Canal Metro, así que prendete como siempre a Gritalo. Como decía un ex amigo mío, chau, 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 nos vemos.